Muy buenas noches, amados hermanos, amigos, a toda la iglesia un saludo especial. Dios les bendiga grandemente. Aquí desde la bella, culta y fría Bogotá, capital de la República de Colombia, y desde mi máster en casa. Entonces vamos a llevar a cabo esta enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, bendito sea mi Señor Dios por estos momentos tan especiales que nos permite de poder llevar su palabra. Pero antes de eso, entonces, mis amados hermanos, ahí donde estamos, inclinamos nuestro rostro, de pie, de rodillas, sentado como querramos, pero vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento de espíritu. Padre precioso, en esta noche te alabo, te bendigo, te glorifico, presento delante de ti mi vida, mi Dios de la gloria. Te pido que me escondas detrás de tu cruz, que no sea yo hablando, sino seas tú hablando a través de mí, Padre Celestial. Que esta enseñanza, Padre maravilloso, esta predicación, meditación de tu palabra, llegue, Señor amado, al corazón del creyente, Señor amado, y que haga mella, Señor, y en mí también, mi Dios de la gloria, porque tu palabra dice que es espada de doble filo. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, tuyo el poder y la honra y la gloria por siempre, maravilloso Dios. Gracias por estos momentos maravillosos, porque tu palabra dice que somos privilegiados en poder llevar tu palabra, en poderla compartir a otras personas que no creen, a los que creen también, a los que están débiles en la fe para que se fortalezcan, y a los que a lo mejor quizá no saben de estos temas. Entonces, en el nombre de Jesucristo, me dispongo en las manos de mi Rey amado. Amén y amén. Bien, mis amados, en esta noche quiero hablar del ministerio tripartito de nuestro Señor Jesucristo, porque en estos tiempos, mis amados hermanos, en ese comezón de oír que tiene la gente hoy día, pues nadie quiere escuchar realmente lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos, porque Él nos dejó una enseñanza y nos dejó ejemplo de que Él es todopoderoso, que tiene poder, que tiene autoridad para echar fuera demonios, para sanar los cuerpos y para salvar el alma de las personas, ¿cierto? Tiene todo poder, toda autoridad. Eso que el Señor Jesucristo hizo fue grande, fue portentoso, o mejor, es grande, es portentoso. Derramó, como ustedes y yo sabemos, su preciosa sangre en la cruz del Calvario, pero Él dejó esta palabra escrita para enseñanza nuestra, pero para que usted y yo, mi querido hermano, también lo hagamos, porque hoy solamente se habla de la prosperidad, y amén, como siempre digo, hermanos, por la prosperidad, gloria a Dios, pero en la bendición y en las manos de mi Señor Dios. Pero mi Señor realmente quiere que usted y yo, hermanos, seamos libres de cualquier demonio, sanos de cualquier enfermedad, que nuestra alma sea limpia y llena de Él, de su presencia, porque Él lo hizo, y Él lo hizo, y nos dejó a nosotros ese encarguito de que también llevemos la palabra del Señor, que oremos por los enfermos y que los demonios sean echados fuera de las personas, que impongamos las manos sobre los enfermos y sus cuerpos sean sanados, que le hablemos a la gente de su preciosa y de su maravillosa palabra. Entonces realmente yo creo que las predicaciones de hoy día deben ser enfocadas, hermanos, en la preciosa palabra del Señor, en la palabra del Señor, en la inerrante palabra de Dios. Perdone que sea tan recalcitrante, pero es que a nosotros como cristianos como que a veces se nos olvida y queremos hablar de otras cosas y etcétera, maravilloso, pero debemos ir a la esencia de la palabra del Señor. Y mi Señor nos daba a usted y a mí autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y eso es un estudio, se titula Manual de Liberación. Lo he leído, lo he estudiado también, hermanos. Vamos por partes, como dicen por ahí. Y entonces, hermanos, es importante que sepamos de la palabra del Señor. Yo tengo un libro de un pastor que se llama el hermano Pastor Álvaro Biojó. Le doy el crédito a él porque él es un hombre que y su esposa tienen un ministerio de liberación, han sido muy usados por el Señor. Yo mismo he estado o estuve cuando fui joven en un culto de liberación y Padre Celestial. Realmente que sí, cuando la gente se dispone en las manos de mi Señor Dios a hacer la obra de Dios, Dios lo hace, mis amados hermanos, pero no lo hace solamente porque estemos ahí, hermanos,
Hagamos una oración, un cántico sencillo y amén. Porque mi Dios le revela los secretos a sus siervos y siervas, a los que doblan rodilla, a los que ayunan y claman, a los que le están pidiendo al Señor revelación de su palabra para hacer la obra de Dios. Y hoy sí que se necesita liberación en las vidas y en las personas. Ahora pues, para hablar de estos temas de que es un cristiano es endemoniado, no, hay que ver muchos factores, porque le echamos la culpa al diablo, como dicen por ahí. A veces no es el diablo, sino es la concupiscencia de nuestra propia carne, etcétera, etcétera. Cometemos errores, entonces todo no lo podemos satanizar, pero sí hay cosas que debemos de pedirle a mi Señor que nos dé sabiduría, entendimiento para poder hacer la obra del Señor. Y si el Señor Jesucristo lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, porque nos creamos Dios de ninguna manera, pero el Señor Jesucristo dice en su palabra, hermanos, no lo digo yo, dice que si creemos, aún cosas mayores haríamos. ¿A usted le parece que lo que hizo el Señor Jesucristo con el endemoniado de Gadara fue portentoso? Pues usted y yo también lo podemos hacer, pero tenemos que vivir en la presencia del Señor, en esa comunicación íntima, profunda y estrecha con Él, porque el Señor Jesucristo no hizo milagros así como siempre digo yo, por birli lo que fuera, sálvate, sánate, levántate. No, el Señor Jesucristo iba ante el Padre Celestial y era tal la comunión con Él que el Señor Jesucristo decía, mi Padre siempre me escucha. Entonces nosotros también debemos tener esa comunicación con el Padre Celestial a través del Señor Jesucristo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios, cosa que cuando venga una persona que esté endemoniada o enferma, tengamos toda autoridad y todo poder decir, fuera demonio de acá, o levántate y sánate. Pero entonces depende ¿de quién? ¿Del Señor Jesucristo? No, depende de usted y de mí. Y si disponemos el corazón, porque el Señor Jesucristo sí quiere hacer maravillas, el Señor Jesucristo sí quiere hacer prodigios y milagros en esta época, en estos momentos. Pero les cuento, hermanos, que la iglesia hemos perdido como la esencia, como que ya no vamos a la palabra y eso, y queremos escuchar cultos motivacionales, de testimonios, de que me hablen de lo que realmente yo quiero escuchar, pero mi Señor quiere hablarnos siempre de su palabra. Y Él nos llamó a usted y a mí con un propósito, mis amados hermanos, que llevemos su palabra, pero no solo que la llevemos, sino que la llevemos bien, para honra y gloria de su nombre, con fundamentos, con seguridad, con esa certidumbre que nos da el Cristo de la gloria a través de esa relación que tenemos con Él todos los días de nuestras vidas. Entonces vamos a leer unos versos, hermanos, para corroborar todo esto cual queremos hablar, mis amados hermanos. Quisiera llevar un temario en los días que me corresponda a mí predicar, entonces sea esta la oportunidad para ello. Entonces aquí estamos, hermano Milton, por favor, ¿me lees? Gracias. Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta de Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén, hermanos. Tremenda palabra, ¿cierto? Está ahí en Lucas, pero está también en Isaías 61. Miren, mis amados hermanos, cuando usted y yo queremos predicar la palabra, realmente la palabra del Señor, el enemigo se va a levantar. Porque quiero decirles primero que ese libro de Isaías, que fue en contra esa traducción que han hecho al español, es el libro de la traducción más perfecta que hay. Así que el Señor Jesucristo mismo en persona entró en la sinagoga, tomó el libro de Isaías capítulo 61 y lo leyó. ¿Y sabe qué sucedió por haber leído esta palabra de Dios por el mismo Señor Jesucristo, que a uno le asombra, ¿cierto? Que Él lo haya leído en persona como tal.
pues que los eruditos, los sacerdotes de esa época querían matarlo por eso. Y él, como él dijo, esta palabra se cumple hoy en mí, porque la estoy leyendo yo. Pues imagínense, la piedra iba leyendo la palabra, hermanos. Precioso mi Señor Jesucristo. Y lo iban a matar y lo fueron llevando a un despeñadero, pero Dios permitió que esa gente quedara ciega o que él fuera invisible, hermano, y se pasó por el medio de ellos porque lo querían matar. ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor, la genuina palabra del Señor, mis amados hermanos. Por eso, cuando escuchemos una predicación, amén, excelente, gloria a Dios, pero vayamos a la palabra y corroboremos, como dijo el apóstol Pablo ahí, como los debería, hermano. Confirmemos que esto que estamos hablando realmente es lo que se está predicando, es lo que se está diciendo, ¿sí? Y dice el Señor, me llama la atención, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, me ungió el Señor. ¿Y para qué lo ungió el Padre Celestial al Señor Jesucristo? Para dar buenas nuevas de salvación, para dar libertad a los cautivos, para romper las cadenas, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos. Pero también el Señor Jesucristo quiere que usted y yo también hagamos lo mismo. Pero para poder hacer libre a otra persona, para sanar enfermos y todo lo demás, usted y yo también tenemos que ser libres. ¿Y cómo podemos ser libres? A través de la palabra del Señor. Porque si no leemos la palabra del Señor, si no la escudriñamos y no la analizamos y profundizamos, entonces somos ignorantes de la palabra. Y entonces no podríamos actuar conforme Dios quiere. Por eso el Señor quiere que la palabra la tengamos como un tesoro, que la ocultemos y que la tomemos y la masquemos y la recibamos como miel a nuestro paladar, para cuando lleguen momentos de estos, como le pasó al Señor Jesucristo cuando estaba liberando, que decía que era por Belcebú y que lo querían matar por todo ello, tengamos poder y autoridad y no nos vayamos a amilanar y a decir, no, esto está muy duro, yo no puedo predicar esta palabra y esto es muy, muy fuerte. No, mis amados hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo fue llamado por el Padre Celestial con un propósito, hermanos. ¿De qué? De salvarnos. Pero también el Señor Jesucristo fue sacerdote, rey, ¿cierto? Y profeta. Entonces, mis amados hermanos, nosotros decimos, Señor, úsame, pero para que solo nosotros tenemos que menguar y buscar de su preciosa palabra. Vamos a leer otro verso, otro que está por ahí. Listo. Isaías, capítulo 61, versículo del 1 al 2. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Amén. Gracias, hermano. Mire, hermanos, nótese, hermano, que la palabra del Señor se corrobora ella misma, porque la palabra del Señor se corrobora de una manera especial. Lo leímos en Lucas, lo leemos en Isaías. Ustedes allá supongo que están tomando apuntes en su cuaderno y saben, pueden analizar estos dos versos que exactamente dicen, ¿cierto?, lo mismo. Entonces, tremendo ese ministerio al cual el Señor lo llamó, el ministerio tripartito de mi Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo otro verso. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, hermanos. Me llama la atención este verso, ¿cierto? Porque en momentos difíciles, hermanos, a veces se han presentado casos en la iglesia de personas que han sido endemoniadas y todo eso, y la persona ora y los demonios como que no obedecen, no hacen caso. Pero, hermano, es porque algo debe estar pasando en nuestra vida espiritual, o porque no tenemos esa comunión con mi Señor, el Dios de la gloria. Pero claramente el Señor dice: a usted llámese como se llame, Marta, Rocío, Álvaro, Teresa, como te llames. Pero el Señor Jesucristo dice: si lo hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y llevamos un tiempo en la iglesia, un bagaje ya,
Entonces el Señor Jesucristo dice, ¿esta bendición es para quién? ¿Para los ateos? ¿Para los impíos? ¿Para los de afuera? No, esta palabra es para usted y es para mí. ¿Qué quiere el Señor en esta noche? Que usted y yo tomemos esta palabra, mis amados hermanos, y hagamos una realidad. Y cuando lleguen momentos difíciles, tengamos esa capacidad de acordarnos de esa palabra y tomarla y decir, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, dice el Señor que nos ha dado potestad. ¿Y potestad qué es? Poder, autoridad, para hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones, hermanos. Si comieres alguna bebida mortífera, no nos hará daño, hermanos. Pero cuando viene un ataque del enemigo, hermano, nosotros como seres humanos, pues tendemos como a asustarnos y todo eso. Pero no, hermano, tenemos que levantarnos, hermano. En medio, si es una persona endemoniada, o si es un problema, o si sea la necesidad que sea, usted y yo tenemos que levantarnos con poder y con fuego, porque el que está con nosotros, el que prometió que estaría todos los días con nosotros, el Espíritu Santo de Dios, está ahí en medio nuestro, hermanos, porque no es en la fuerza y en la sabiduría tuya ni en mi sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Poder de Dios, fuego de Dios que hoy está vigente, que el Señor quiere que usted y yo como cristianos lo usemos para honra y gloria de su precioso nombre. ¿Lo estamos usando o no lo estamos usando? O en un momento de dificultad y de necesidad, entonces amén por los hermanos que nos apoyan en relación. Pero quiero decirte, hermano, que en cualquier problema, dificultad, llámese como se llame, el primero o la primera que debe clamar eres tú. Los demás te vamos a apoyar, amén. Pero esa batalla nos toca pelear a nosotros. ¿Cómo la vamos a pelear? Como dice la palabra del Señor a sus discípulos alguna vez. Señor, es que reprendimos los demonios. Pues se lo dijo precisamente a los apóstoles. Y no hicieron caso, no se fueron. Y el Señor le dijo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Diría el Señor en Iglesia Central. Si yo les he dado autoridad y poder, les recuerdo que estos demonios, estas situaciones o cosas tremendas solo se resuelven con ayuno y oración. A propósito, hermanos, hemos perdido, hermanos, yo no sé los nuevos, pero incluso antiguos, ya la gente no cree como que en el ayuno, hermanos, ni creemos mucho en la oración y ni creemos mucho como en la vigilia y hermanos, si esas tres bases fundamentales, hermano, que es el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, bueno, incluso 4, y la vigilia, hermanos, no están nosotros, hermano, pues estaríamos perdiendo el tiempo, porque mi Señor Dios pues nos ha dado herramientas y nos ha dado esta palabra, que es palabra poderosa, porque la palabra tiene poder, porque la palabra está vigente, porque la palabra del Señor es fuente de agua viva, que cuando usted y yo la leemos, viene un regocijo a nuestra alma y viene ese fuego y esa autoridad que dice que el Señor en esta noche te dice, levántate, hermano, hermana, y toma la palabra, hazla tuya, toma realmente esa autoridad en el Cristo de la gloria, y vamos a ver cambios en nuestras vidas y vamos a ver la gloria de Dios, mis amados hermanos, que no solamente nos van a apoyar en nuestro problema, amén, sino que usted y yo también vamos a poder interceder y vamos a poder orar para que el Señor haga cosas grandes y maravillosas, para que el Señor envíe un avivamiento poderoso, hermanos, para que la gente crea, hermanos. Si no cree por la palabra, van a creer por los testimonios, pero es necesario que usted y yo seamos luz en medio de las tinieblas. En 1 de Pedro 2:9 dice que nosotros somos reyes, sacerdotes, reyes, ¿cierto? Pueblo escogido, sacados de las tinieblas, porque creo que todos fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué, hermano? Para que digan qué hermano que sabe la palabra, qué hermano cómo predica o cómo canta o no sé qué lindo, precioso. No, hermanito, para que hagamos la obra de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes que vamos a anunciar? Esto, que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que en Cristo Jesús hay esperanza. Aquellos hoy depresivos que se quieren matar por esta situación del COVID y demás, porque han quedado sin empleo, a esos son los que tenemos que llegar con palabra de autoridad, de poder, y reprender todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de no sé qué cosas, pero en el nombre de Cristo lo tenemos que hacer. Sigamos, hermanito Miki, por favor.
Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Exactamente, mis hermanos, ya lo había dicho, ¿cierto? Pero qué preciosa palabra dice, sí, el Señor, en tu nombre echaremos fuera, en tu nombre y en tu nombre, y amén, gloria a Dios, hermanos. Y aún cosas mayores. Pero ¿sabe qué, hermanos? Para que esas cosas mayores que hizo el Señor Jesucristo se cumplan en nuestra vida, mis amados hermanos, usted y yo tenemos que menguar a nuestros propios intereses, menguar y decirle, Señor, limpia la concupiscencia que hay en mi carne, Señor amado, que mi interés realmente sea para la honra y gloria de mi Señor Dios, que yo esté dispuesto a llevar su palabra, a amarle, a bendecirle, a exaltar tu nombre, a dejar, ¿cierto?, lo que a mí me interesa y me gusta muchísimo por la palabra del Señor. Y entre esas cosas, ¿sabe que hay que romper, mis amados hermanos, para que seamos esos cristianos genuinos? Romper toda pereza espiritual. 2, toda pereza física, hermano. Y 3, todo desaliento, todo desánimo que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Tenemos que romper con todo eso, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, para poder ayudar a otros a ser libres. Porque mientras a nosotros nos coja la pereza, hermanos, pereza para orar, para ayunar, para interceder, pereza para cantar, pereza para hacer la obra de Dios, pues realmente no estamos haciendo nada. Que yo sepa, el Señor Jesucristo pasaba noches enteras, y no como en la casa de cada uno de nosotros, con sus ventanitas, sus puertas, y si es posible con aire acondicionado y con tintico y todo lo demás. Él lo hacía en el desierto, y que yo sepa, las noches del desierto son frías. Se lo dijo a los apóstoles mismos: oiga, hermanos, ayúdenme, que estoy en un momento de aflicción. Y se iba a orar, y cuando volvía los encontraba durmiendo, roncando. ¿Por qué, hermanos? Siendo que estaban conociendo al Señor Jesucristo, les había dado ejemplo, y el Señor les dijo: ni siquiera una hora podéis velar. ¿Por qué? Porque el sueño nos vence, hermano. Porque la pereza espiritual, la pereza física, la ineptitud, la negligencia, hermano, no nos permite ser esos cristianos de avanzada, hermanos, y para poder ser una iglesia poderosa en Cristo, para ver una iglesia llena de la presencia del Señor, para poder ver una iglesia también llena de almas para la honra y gloria de su nombre. Tenemos que trabajar, mis amados hermanos, tenemos que menguar nosotros a nuestros intereses y realmente decidirnos por hacer la obra de Dios. No, pero es que si trabajo, no como. La palabra del Señor te dice claramente en esta noche, hermano, hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Bueno, me lo digo a mí mismo, porque yo no puedo decir que me la pasé todo el día orando y que no salía a buscarlo el alimento, o que me la pasé también toda la semana trabajando y que no tengo un segundo para mi Señor Dios. No, hermanos, tenemos que sacarle tiempo a mi Señor Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, pero busquemos de la presencia del Señor. Es tiempo de buscar al Dios de la gloria, es tiempo de recibir su bendición, pero solo lo conseguiremos en esa relación vertical con el Señor, mis amados hermanos. Y eso no es tan fácil, eso cuesta. Eso duele, porque sabe que cómo duele crecer. Sigamos, hermanos. Hechos capítulo 8, versículos del 5 al 7. Amén. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyéndolo, viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Tremenda palabra, ¿cierto? Entonces Felipe, un buen discípulo del Señor Jesucristo, que le habla a mucha gente, que echó fuera demonios, que libertó, que sanó, lo hizo en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que Felipe le creyó al Señor Jesucristo. Y en esta noche el Señor Jesucristo te dice: oye, iglesia, créeme, porque quiero usarte a ti, quiero levantarte como ese hombre o como esa mujer para que predique la palabra de Dios, para que eches fuera los demonios, para que sanen los enfermos, para que lleves paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento a través del Señor Jesucristo, para que intercedamos. Y la gente dice: no, pero es que yo no puedo, ni para regalar un tratado yo no puedo, etcétera. Pero puedes interceder. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero Dios puede usar a quien a él le provoque, hermanos. Yo conozco gente, hermanos,
que se han puesto en las manos de mi Señor Dios y los he visto haciendo prodigios y maravillas. Digo, wow, Señor amado, qué gente tan entregada al Señor. Y realmente Dios usa a la gente que es dirigente, la gente que realmente quiere hacer la obra de Dios, porque pues Dios no va a usar a cualquiera. Dios no va a usar personas irresponsables o personas que no cumplan con la obligación aquí con su familia y todo eso, porque no. Dios usa personas también ocupadas y amén, gloria a Dios. Dios usa al médico, al ingeniero, al más docto, también al que no tiene ninguna clase de estudio, al inculto, al que sea. Yo he visto gente campesina con un poder de Dios, hermanos, que cuando oran o cuando cantan se siente el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y dice, Padre, ¿de a dónde sacaron? ¿De a dónde? De la comunión con el Dios de la gloria. Escuche esto, sencillo, comunión con el Padre Celestial a través del Señor Jesucristo, y adorar al Señor con toda el alma, y usted va a ver la gloria de Dios, y la vamos a ver. Bueno, me lo digo a mí mismo porque usted dirá que yo le estoy diciendo hermano que a usted, pero no, va para mí también. Recuerde que la palabra es espada de doble filo. Sigamos, hermano. Juan capítulo 1 versículo 11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Amén. El Señor Jesucristo vino exactamente para el pueblo de Israel. Cuando llegó allá, pues el pueblo lo rechazó, no lo quisieron, y entonces él tuvo que llorar, oh Jerusalén, cuántas veces quise recogerte con mis alas. Como no quisieron el pueblo de Israel, no deseó, entonces el Señor Jesucristo dijo, pues bueno, o el Padre Celestial, voy a hacer extensiva esta salvación, no solamente al pueblo judío, sino al pueblo gentil. Por eso, bueno, entre comillas digo, gracias a que los judíos no aceptaron al Señor Jesucristo ahí, sí, por eso dije comillas, entonces el Señor dijo, la salvación sea para todo el mundo, y por eso es que usted y yo y los que hemos aceptado al Cristo de la gloria y los que lo van a aceptar, vamos a ser insertados ahí, ¿cierto? Con ese pueblo del Señor Jesucristo, y también nos da a nosotros esa autoridad y ese poder. Hay judíos mesiánicos que lo han aceptado, amén, pero nosotros somos hermanos bendecidos porque hemos aceptado al Señor Jesucristo, no lo hemos rechazado. Hemos aceptado que Él es todopoderoso, que Él es maravilloso, le amamos, que su palabra iba en nosotros, que nosotros vivamos en la palabra. Eso es maravilloso, mis amados hermanos. Pero qué triste cuando el Señor dice, quiero bendecir a un hermano o hermana de allí, de mi pueblo, quiero levantar un hombre que predique, que interceda o que cante, etc. Y el Señor dice, busqué y no hallé. ¿Quién hiciese vallado? ¿Quién cantara? ¿Quién predicara? ¿Quién llevara un tratado? ¿Quién estuviera en la vigilia? ¿Quién? Etcétera, hermanos. Porque el cuerpo del Señor Jesucristo es grande. La cabeza es el Cristo de la gloria y los miembros son muchísimos. El Señor levanta ministerios para honra y gloria de su nombre. ¿Desea usted ministerio de liberación, de alabanza, ministerio de adoración, ministerio es decir, a lo que Dios lo llame? Si estamos dispuestos, hermanos, se necesita un compromiso con el Señor. Porque ser cristiano no es solamente ir el domingo a la iglesia, cuando podíamos ir. Ser cristiano no es llevar la Biblia debajo del brazo nada más. Ser cristiano no es decir con mi boca que soy cristiano, sino ser cristiano es mucho más allá, hermanos. Sigamos, hermanos. Ya estuvieron las citas. Listo. Aquí terminamos. Bueno, sí, ya. Gracias, hermano Milton, por... Usted sabe, hermano, que no alcanzo a leer bien la letra chiquita. Hermanos, entonces, realmente, para concluir en esta primera parte, digamos, de este temario que quisiera llevar, hermanos, porque hay muchas inquietudes, los cristianos pueden ser endemoniados sí o no, etcétera, hay demonios, hay otras cosas que no son demonios, etcétera, a veces es la carne, pero en fin, hermanos, estos son temas muy preciosos, sino maravillosos, quiero decir, pero porque es la palabra de Dios realmente. Dios quiere que nosotros nos empapemos de su palabra, que realmente seamos cristianos, que marquemos la diferencia. Dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, que tenemos que, hermano, escudriñar las Escrituras. En Juan 5:39 dice que escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces,
que no nos parezca, sino que estemos seguros que sí es la verdad lo que estamos hablando, que sí es la palabra del Señor. Mis amados hermanos, hasta aquí esta enseñanza. Luego seguiremos, hermanos. Amante Dios y Padre Celestial, yo he expuesto tu palabra, Señor, en este momento. En esta noche yo pido que tú te glorifiques de una manera especial, que hables a la vida de mis hermanos, a mi vida, Padre maravilloso, que seamos hombres y mujeres comprometidos contigo, con tu obra, Padre maravilloso. Hombres y mujeres de adoración, de oración, de gemir, de clamor, de intercesión, Señor amado. Sé que cada uno tenemos nuestras dificultades, nuestras vicisitudes, Padre, que a veces no quisiéramos seguir, Padre, pero danos fuerzas nuevas, Padre, la gloria, porque tu palabra es rica, riquísima, Señor amado. Permítanos auscultar tu palabra, permítanos allí investigar, Señor, sobre tu palabra, maravilloso Dios, porque tú quieres llevarnos a otros lugares más altos para tu honra y tu gloria, mi Padre Celestial, pero que no sea por jactarnos de decir que conocemos la palabra, sino sea de beneficio, Señor, a nuestras propias vidas, a nuestra familia, a los que nos rodean, a nuestros vecinos, en todos los lugares donde vayamos podamos anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te alabo, Padre, te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga.